Hola, bienvenido a Río Salesiano Tulancingo a nuestra reunión en línea. Qué padre y qué bendición es poder saludarte. Hoy es un excelente día para adorar a nuestro Dios con corazones al unísono, cantando y alabando su santo nombre. Él está aquí, está ahí en tu casa o en el lugar en el que te encuentres, su presencia está contigo. Así que te invito a preparar este tiempo para que su Espíritu Santo ministre tu vida. Adoremos a Dios. No puedo volver al pasado, ni controlar lo que pueda venir, pero aquí en el presente es donde tú me prometes estar. Puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Mientras camine por el valle, tu amor apaga todo temor, y como el sol transforma la sombra, tu gloria brilla en mi debilidad. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. No me sueltes, Ni por un momento me abandonaste. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Ven, Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Ni por un momento me abandonaste. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Ven, Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí.
Señor está aquí. Ni por un momento me abandonaste. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Ven, Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Tú estás aquí. Yo no te dejo ni te abandono. Yo soy tu Dios, quien te sustenta, quien te alimenta. Yo soy tu Dios, que te da fuerzas, que te da ánimo, quien te guíe, que te levantes. Más, si tú no estás, ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Quiero encontrarme a tus pies, abrazarte, Señor. Quiero amarte con todo lo que soy. Me rindo a tus pies. Señor Jesús, hemos puesto nuestra fe y confianza en ti y queremos rendirnos ante tu presencia. Te rendimos adoración y alabanza con todo nuestro ser, con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestro cuerpo. Canta con nosotros. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí.
aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas el lugar con tu presencia, que es descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas el lugar con tu presencia, descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Vamos a cantarlo otra vez. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas el lugar con tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas el lugar con tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás
Para el Espíritu Santo no hay barreras, y estoy convencido que se movió como esos ríos de agua viva en tu vida en ese tiempo hermoso de adoración. Ahora pasaremos a entregar nuestros diezmos y ofrendas, depositando no solo nuestras ganancias que hemos obtenido por su mano, sino depositando nuestra fe en Él. Y como dice su palabra en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y con esa misma convicción en fe, toma en tu mano tus diezmos u ofrendas y haremos nuestra declaración de hoy. Repitamos juntos. Al dar mi ofrenda hoy, tengo fe en el Dios quien creó los cielos y la tierra, el Dios que nos ha dado su palabra infalible, el Dios que promete y nunca quebranta su palabra. Tengo fe en mi Dios, quien suplirá todo lo necesario en el momento adecuado. Nunca llega tarde, ni tampoco temprano, pero siempre en el momento oportuno. Yo escojo poner mi confianza en el Señor otra vez hoy. Amén. Ahora demos lugar a escuchar la palabra de Dios. Ten un corazón abierto y expectante. Buenos días, amada iglesia. Una hermosa mañana otra vez, y lo más hermoso es que podemos estar juntos y podemos apartar este tiempo como todos los días domingo para enfocarnos en Dios, en su presencia y en su palabra. Pues esta mañana nosotros, pues estaba yo viendo que ya son 6 meses que estamos con reuniones virtuales, y pues como muchos de ustedes saben, esta situación pues no se ha compuesto de ninguna manera. Quizá aparentemente de momento podemos ver como que más libertad y un cierto alivio, pero pues en realidad creemos que este tiempo no ha acabado todavía. Así que pues yo les quiero animar a que mantengamos el ánimo, la fe, la esperanza. El Señor es bueno y Él cuida de sus hijos. Pues al iniciar este tiempo quiero invitarte a que podamos inclinar nuestro rostro un momento y vamos a orar al Señor. Padre, yo quiero agradecerte hoy porque tú eres bueno. Tú eres bueno siempre, en todo momento. Y Señor, queremos agradecerte por la oportunidad que nos das de estar reunidos alrededor del nombre de Jesucristo. Estamos muy contentos de que tú prometiste en tu palabra que donde hay solamente 2 o 3, ahí estás tú en medio de ellos. Yo quiero invitarte a que tú vengas en este momento a llenar la casa en donde nos encontramos, nuestra familia. Señor, que podamos hoy reflexionar sobre tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Pues yo quiero animarles a que pues sigan conectados con nosotros, y sobre todo también los grupos de conexión los días miércoles pues van a ser tiempos muy importantes a través de las próximas semanas, y pues queremos invitar a los que todavía no han formado parte de estos grupos que lo hagan. Y también, por supuesto, los días domingo debemos de mantenerlos como días para el Señor. No debemos de dejar de congregarnos, sino pues seguir hacia adelante mucho más, como sabemos que el día del Señor se acerca. Esta mañana quiero hablar con ustedes sobre la bondad y la severidad de Dios. Ahora, yo sé que estas dos palabras parecen ser contrastes, parecen ser cosas opuestas, como la bondad y la severidad de Dios. Bueno, esto lo encontramos en Romanos capítulo 11, el versículo 22. Y yo veo que este versículo trae un equilibrio entre lo que es la bondad de Dios y la severidad de Dios. Y vamos a ver que precisamente por causa de la bondad de Dios existe su severidad. Y pues en esto también quiero llevarles hoy a entender que para disfrutar de las bendiciones de Dios es necesario permanecer en su bondad.
Otra vez lo voy a decir. Para disfrutar de las bendiciones de Dios es necesario permanecer en su bondad. Nosotros podemos permanecer en la bondad de Dios de varias maneras que hoy también voy a estar explicando. Pero la Escritura nos exhorta en Romanos capítulo 11, el versículo 22, sobre este asunto. Así que yo lo voy a leer y voy a invitarles a ustedes a que sigan con su vista. Romanos capítulo 11, versículo 22. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. El contexto de este pasaje es pues la discusión que Pablo tiene sobre el hecho de que los judíos rechazaron a Jesucristo como el Mesías y por lo tanto Dios abrió la puerta para que nosotros los gentiles podamos recibir todas las bendiciones de Dios a través de Él, a través de Jesucristo. Y también podemos entender que hemos llegado a ser herederos de todas las promesas de Dios, hijos de Abraham, no en lo natural, sino en lo espiritual. Y Pablo ilustra todo esto con la idea de dos diferentes olivos, dos diferentes árboles. Uno es el olivo cultivado que representa al pueblo de Israel y el otro es un olivo silvestre, un olivo que no fue cultivado, pero se tomaron las ramas del olivo silvestre y se injertaron dentro del olivo cultivado que representa a Israel. Y Pablo utiliza esto para demostrarnos que nosotros como gentiles hemos sido injertados dentro del pueblo de Dios. Y él hace esta declaración al platicar sobre este tema. Yo iba a decir a la mitad de este tema, es más abajo de la mitad. Pero dice así, versículo 22, una vez más. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Está dándonos a entender que es necesario permanecer injertados en el olivo cultivado, que es el pueblo de Dios, a través de Jesucristo. Y yo creo que es un buen momento para recordar que nosotros estamos en Cristo solamente por la gracia y por la bondad de Dios. Claro que Dios pide obediencia de nosotros y pide algunas otras cosas, pero es básicamente por causa de la bondad y la gracia de Dios que nosotros somos salvos, por la fe en Él. Dios es bueno y Él es amoroso por naturaleza. Quiero hablar algunos minutos sobre la bondad de Dios y el hecho de que su misma naturaleza es amor. La bondad de Dios emana desde su mismo amor. El hecho de que Dios es amor nos hace entender que de ahí fluye su bondad hacia nosotros. Es como en una relación humana, cuando nosotros amamos a alguien, vamos a poner por ejemplo a nuestros hijos, les amamos y por lo tanto somos bondadosos con ellos, proveemos para ellos, les damos regalos, los cuidamos, les damos una buena educación. ¿Por qué? Porque les amamos y por lo tanto fluye la bondad hacia sus vidas. Pues lo mismo sucede con el Señor.
amor. Por cuanto Dios es amor, fluye su bondad a partir de ese amor que tiene para con nosotros, y Él también nos cuida y nos ama y nos demuestra de formas palpables su bondad. La Biblia dice en 1 de Juan 4, versículo 16, y voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice: nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor, y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Aquí el apóstol Juan, el apóstol del amor, define a Dios como amor, como la característica o una de las características esenciales de la misma naturaleza de Dios es el amor. La esencia de Dios entonces es amor eterno y bondad. Las manifestaciones de su amor incluyen cosas como gracia, misericordia, compasión y benevolencia. Dios es bueno y su bondad emana desde esa misma naturaleza que es su amor. Él proclama su bondad en y sobre toda la creación. Cuando vemos la historia de la creación en el libro de Génesis, notamos algo muy interesante. Después de las obras que Dios hace cada día, Él declara que es bueno. Nos narra la Escritura estas palabras: y vio Dios que era bueno. Es una frase que se utiliza repetidamente en Génesis capítulo 1 al narrar esta historia de la creación, porque cada vez que Dios hacía algo, lo hacía bien. Formó todo de una manera perfecta. Así que Él declara que su creación es buena. Y cuando Dios formó a los animales, las plantas, todo lo que hay, Él declaró cada día, es bueno. Y cuando llega particularmente a los animales, suelta específicamente su bendición sobre ellos. Nos dice en Génesis 1:22, y Dios los bendijo diciendo: fructificad, multiplicaos, llenad las aguas en los mares, multiplíquense las aves en la tierra, hablando específicamente de peces y de aves. Y luego cuando llega al día en que Dios hace al hombre, al sexto día, nos dice la palabra en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Dios no solamente declara que su bendición, más bien que su creación es buena, sino ahora suelta su bendición sobre los animales y posteriormente de forma todavía mucho mayor sobre los seres humanos. ¿Por qué digo mucho mayor? Porque nosotros como seres humanos no somos iguales a los animales. A pesar de lo que nos quieren enseñar el día de hoy, que el ser humano es simplemente un animal mucho más avanzado, la Biblia no lo describe así. La Biblia describe la creación del ser humano de una forma totalmente diferente de cómo Dios hizo los animales, y también el hecho de que Dios mismo sopló en su nariz de Adán y fue un ser viviente es algo totalmente distinto a lo que Dios hace con los animales. Y también su bendición que suelta sobre el ser humano es una bendición mucho mayor que solamente declarar es bueno, o declarar como lo hizo con los peces y con las aves, multiplíquense. Bueno, Dios dice eso al ser humano, pero también le dice al ser humano que debe de sojuzgar la tierra y señorear sobre toda la creación. Como te fijas aquí, Dios le dio al hombre un lugar muy especial dentro de su creación.
También toda la creación proclama la bondad de Dios. No solamente es que Dios soltó y proclamó su bondad y su bendición sobre la creación, pero también la misma creación proclama la bondad de Dios. La Biblia dice en Romanos 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La misma creación declara la gloria, el amor, la bondad de su Creador. Y la bondad de Dios se manifiesta también en su cuidado sobre sus criaturas. Como comencé diciendo hace unos minutos, Dios mismo es como un padre, y si nosotros como padres queremos bendecir a nuestros hijos, somos bondadosos con nuestros hijos, así también es Dios como padre, viéndonos a nosotros, proveyendo para nosotros y cuidando de cada una de nuestras necesidades. Salmos 145, 15, 16 habla de forma general de la bondad de Dios sobre toda la creación y dice de esta forma: los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Dios cuida, como dijo Jesús también, de las aves, de las flores del campo, y mucho más cuidará de nosotros. Yo creo que esta es una palabra para alguien que me está escuchando en este momento. Dios tiene cuidado de ti. No debes de pensar que pues te va a ir mal en la vida, de que las cosas van a salir mal, de que te vas a enfermar o que no vas a tener suficiente de las cosas que tú necesitas. No, tú tienes un Padre bondadoso que cuida de ti, y Él pone sus ojos sobre tu situación en este día. No te va a dejar, no te va a abandonar. Y su cuidado es perfecto hacia tu vida. Tú simplemente tienes que creer y confiar en Él. Bien, sigamos. La palabra de Dios también proclama la bondad de Dios. En el Salmo 145, el versículo 9, la Biblia dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Dios ama a su pueblo y Él desea morar entre nosotros. Una clave para vivir en la bondad de Dios es aprender cómo morar en la presencia de Dios. Ahora, muchas veces hemos entendido que Dios es omnipresente, que Él está en todo lugar, en todo tiempo. Pero como he mencionado también en algunas ocasiones, tenemos que aprender a disfrutar y discernir la presencia manifiesta de Dios. Dios quiere manifestar su presencia aún en este momento en donde tú estás. Y en esa presencia manifiesta, ahí es donde tú vas a encontrar la bondad de Dios. ¿Por qué no se la pides por un momento? Señor, yo quiero pedir por tu presencia manifiesta sobre mi vida, en donde yo me encuentro en este momento. Recibo tu presencia ahora. En el nombre de Jesús, díselo: yo recibo tu presencia. Hazme sensible a tu presencia aún en este momento. Quiero morar en tu presencia y experimentar tu bondad. Gracias. Entonces Dios ama a su pueblo y Él desea morar entre nosotros. En Juan 14:23, Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. El Espíritu de Cristo quiere hacer su morada dentro de ti.
Quizá lo podríamos pensar un poco como una paloma que está buscando dónde reposar. Y Él te encuentra a ti. Esa paloma representa al Espíritu Santo. Te encuentra a ti. Y si tú eres una persona de la paz de Dios, la paloma llega y descansa sobre ti. Hace su morada o hace su nido en ti. Dios quiere hacer su morada dentro de ti. Es por eso que la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Así que la iglesia es la morada de Cristo y también donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, la presencia de Cristo viene y hace su hogar. Entonces esto funciona tanto a nivel personal, individual, como a nivel colectivo de 2 o 3 o más personas que están en un solo lugar buscando la presencia de Cristo Jesús. La Biblia muestra que la misma esencia de Dios es su bondad. En Éxodo capítulo 33, versículo 19, Moisés en este momento estaba pues luchando con ciertas cosas, estaba viendo la rebeldía del pueblo de Israel. Él había estado en el monte con el Señor, había recibido los mandamientos de parte de Dios, pero ustedes se acordarán qué es lo que pasó mientras él estaba en la presencia de Dios recibiendo instrucciones de parte del Señor. ¿Qué pasaba en el campamento? El campamento estaba ahí haciendo su idolatría, su fiesta a la becerra de oro y habían caído en un pecado grave. Y cuando Moisés había tenido que enfrentar toda esta situación, Dios le dice a Moisés, tú lleva al pueblo, pero yo no voy a ir con ustedes. Y Moisés le ruega al Señor que Él personalmente acompañe a su pueblo. Y luego, pues Él hace la petición de que Él quiere ver el rostro de Dios. Y miren la respuesta de Dios a Moisés en Éxodo 33, 19. Dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dios dice ahí, yo haré pasar todo mi bien. Está hablando de su bondad. Otra traducción, la Nueva Versión Internacional, pone esta frase de la siguiente manera. Yo haré pasar, yo voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Le dice Dios, te voy a dar la prueba de mi bondad. Cuando Moisés pide que él pueda ver el rostro de Dios, la respuesta de Dios es, yo haré que tú tengas una prueba de mi bondad. Y como veremos, hay una cierta relación entre el resplandor del rostro de Dios sobre su pueblo y la muestra de su bondad. De hecho, cuando Dios nos mira, cuando Dios voltea su rostro sobre nosotros, hace resplandecer su rostro sobre nosotros, ahí es donde se derrama su presencia y su bondad y toda clase de bendición de lo alto. Todo proviene de su rostro. Las experiencias humanas también muestran la bondad de Dios. Nosotros mismos hemos experimentado la bondad de Dios. Hemos visto su protección sobre nuestras vidas. ¿Cuántas veces no has visto cómo Dios te ha guardado de peligros, quizá de accidentes, de enfermedades y de cosas que ni siquiera tú te imaginabas que estaban por ahí? El Señor es bueno. Él guarda a su pueblo. Vemos también su provisión para cada día. El Señor provee para sus hijos. Hemos visto su amor uniéndonos en familia, también en amistades, en el matrimonio.
es una muestra de la bondad de Dios. Su presencia manifiesta en nuestras vidas. Es otra prueba más de la gran bondad de Dios. Luego también vemos testimonios en la vida de otros de la bondad de Dios. Testimonios de sanidad física. ¿A cuántas personas no ha sanado Dios de enfermedades incurables como el cáncer o aún en el tiempo bíblico la lepra? Tantas veces que el Señor ha traído su misericordia y su gracia a la vida del ser humano. Testimonios de cómo Dios ha hablado y nos ha utilizado para sus propósitos. Testimonios de vidas transformadas por el poder de la cruz de Jesucristo. Todo esto es muestra en nuestras propias experiencias como seres humanos de la bondad de Dios. Bien. Hemos platicado un poco sobre su bondad, ahora vamos a meternos en el asunto de la severidad de Dios. Yo quiero proponerles en este día que la severidad de Dios es una expresión de su bondad. ¿Me escucharon bien? Lo voy a decir otra vez. La severidad de Dios es una expresión de su bondad. Por cuanto Dios es bueno, Él tiene que tratar con lo que no es bueno. Y es por esta razón que podemos llegar a la conclusión de que la severidad de los tratos de Dios en ciertas ocasiones son una muestra de que nuestro Dios es bueno. Por cuanto Dios es bueno, Él disciplina a sus hijos. Hebreos 12, 5 a 8, la Nueva Traducción Viviente. Voy a leer este pasaje y pueden seguir con su vista. Dice, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Entonces Dios trata a nosotros como hijos. Y la disciplina del Señor es una muestra de que nos ama. Un buen hijo, más bien un buen padre, provee disciplina para su hijo. Un buen hijo es el resultado de tener un buen padre que supo guiarle, que supo disciplinarle. Los hijos no son buenos solamente por naturaleza. Yo sé que hay algunos más fáciles, otros más difíciles, pero en sí es la crianza que hace una gran diferencia en la vida de nuestros hijos. Si nosotros como padres somos flojos para disciplinarles, para instruirles, para corregirles, para sacarlos del camino equivocado y enderezar sus pasos, entonces nuestros hijos fácilmente se podrán desviar. Pero si nosotros somos gente o padres muy enfocados en cuanto a la disciplina de nuestros hijos, el resultado va a ser buenos hijos. Un padre malo deja a su hijo sin disciplina y su hijo se extravía. El corregir a nuestros hijos es una muestra de nuestro amor por ellos y de nuestra bondad hacia sus vidas. Y un buen padre no siempre respeta los deseos de sus hijos. Yo sé que hoy en día es muy popular la filosofía de que los padres tienen que respetar todo lo que sus hijos piensan, dicen y hacen. Pero en realidad no es una idea bíblica, es una filosofía de este mundo. Por ejemplo, ¿vas a dejar a tus hijos jugar con armas? A lo mejor tienen 8 años, 9 años.
Yo sé que muchos tienen la costumbre de dejar a sus niños de esa edad con pistolas de agua o pistolas pues de juguete. Pero aún así nosotros siempre quisimos tener cuidado en eso porque estás enseñando a tu hijo que está bien jugar con una pistola. Ahora, ¿le prestarías una pistola de verdad a tu hijo de 5 años, de 8 años, de 10 años para que jugara con sus amigos en el bosque? Yo creo que no. Un buen padre no va a hacer eso porque es peligroso. O un hijo joven, ¿le vas a dejar echar carreras con autos en la calle a medianoche porque pues es que es divertido para él y es lo que se le ocurre hacer, lo que se le antoja hacer a su edad? Pues hay que tener cuidado. O hacer una fogata en medio de la sala, ¿no? Tu hijo dice, ay, no hemos acampado, yo quiero hacer una fogata. Pues aquí en la sala, hijo, adelante, aquí en medio de la sala puedes hacer tu fogata. No, por supuesto que no. Nosotros guiamos a nuestros hijos en las decisiones que toman. Y yo sé que estoy hablando de cosas quizá un poquito exageradas, pero hay una realidad en esto. Y es que nosotros como padres debemos de proveer disciplina para nuestros hijos. Dios es bueno y como un buen padre, Él trae disciplina a la vida de los que son verdaderamente sus hijos. ¿Saben por qué nosotros disciplinamos a nuestros hijos? Porque les amamos. ¿Saben por qué Dios nos trata a nosotros también con disciplina en algunas ocasiones? Porque Él nos ama. Esa es la razón. Y por cuanto Dios es bueno, Él también advierte sobre los juicios que vendrán a aquellos que viven en desobediencia. La bondad de Dios también se manifiesta por medio de advertencias. Él es tan bueno que quiere evitarnos el dolor de pasar por ciertos juicios venideros. Y por lo tanto nos advierte. Y además de advertirnos, nos dice qué es lo que debemos de hacer para evitar las consecuencias negativas que podrían ser dañinas o lastimosas para nuestras vidas. Las advertencias de Dios tienen el propósito de llevarnos siempre al arrepentimiento y de regreso al lugar de su bondad. Acuérdense que el versículo que estamos tratando de Romanos capítulo 11 el día de hoy habla acerca de permanecer en la bondad de Dios. Dios es tan bueno que cuando tú o yo estamos saliendo de donde debemos de estar en cuanto al área de protección y bendición de Dios, Él nos lo advierte, nos pide arrepentimiento para que vengamos de regreso a ese lugar de seguridad en la bondad de Dios. Hay algunos ejemplos aquí. Noé advirtió al mundo de su tiempo, de un juicio venidero. De hecho, en el libro de una de las cartas de Pedro, él habla acerca de cómo Noé era pregonero de justicia, era un predicador, invitando a todos al arca de salvación, aunque no hubo respuesta de parte de la gente. Los profetas del Antiguo Testamento muchas veces advirtieron al pueblo sobre las consecuencias de seguir haciendo lo malo. También Juan el Bautista predicó sobre las consecuencias del pecado y predicó el mensaje del arrepentimiento. Jesucristo nos advirtió sobre las consecuencias de permanecer en el pecado. Y además de eso, Él nos abrió las puertas para entrar a la plenitud de la bondad de Dios. Es el lugar de alta seguridad para nuestras vidas. La predicación de la iglesia de Jesucristo el día de hoy también es el instrumento que Dios está utilizando en nuestro tiempo para advertir a la gente sobre el juicio venidero. Es la bondad de Dios que ha establecido un tiempo de arrepentimiento, aún en este momento. Ahorita que me estás escuchando, quiero que pongas mucha atención, porque ¿sabes por qué Jesucristo todavía no ha regresado aquí a la tierra? ¿Por qué todavía no ha sido la segunda venida?
por la bondad de Dios. Precisamente, 2 de Pedro 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces es precisamente la bondad de Dios que ha retenido a Jesucristo en el cielo hasta el cumplimiento del tiempo. ¿Por qué lo hace? Porque hay mucha gente que todavía no se ha arrepentido de sus pecados. Si tú escuchándome el día de hoy dices, yo necesito la seguridad del perdón de mis pecados, hoy es el momento. No esperes, porque no sabemos cuánto tiempo más va a durar la bondad de Dios en cuanto a su paciencia, su extensión de la invitación para entrar al reino de Dios. Y lo que Dios pide de ti es que te arrepientas de todo pecado, que vuelvas a Él en fe con todo tu corazón, y Él te recibirá y serás salvo. Pon tu confianza en Jesucristo el día de hoy. Por cuanto Dios es bueno, Él trae juicio sobre todo lo que no es bueno. O en otras palabras, sobre todo lo que es malo. Es la misma bondad de Dios la que le lleva a juzgar todo lo que no es bueno. Quiero darles un ejemplo. Un juez. Un buen juez va a traer juicio sobre aquel que hizo lo malo y va a traer justicia para aquel que hizo lo bueno. Un juez malo es el que pervierte la justicia recompensando al malo con bien y castigando al inocente. Y el carácter de Dios es suma perfección. Y Él es el juez sobre todo el universo. Y como un buen juez, como Él es bueno, su deber es castigar al que hace lo malo y recompensar al que hace lo bueno. Su carácter incluye la santidad perfecta. Dios no puede tolerar el pecado porque Él es la suma de toda perfección. Es perfectamente santo en todo lo que piensa, dice y hace. Y la ejecución de la justicia de Dios es su bondad en acción. Lo voy a decir otra vez. La ejecución de la justicia de Dios es su bondad en acción. ¿Qué quiero decir con esto? La justicia es la santidad en acción en contra de todo lo que es malo, lo que es pecado. La santidad de Dios demanda que el pecado sea juzgado y que el pecador sea castigado. Este juicio y castigo es una acción justa de Dios. La justicia es la santidad de Dios actuando de una forma justa y correcta hacia sus criaturas. La justicia de Dios es su santidad al tratar justamente con sus criaturas. La justicia se manifiesta tanto en el castigo como también en la recompensa. Quiero darles un ejemplo de como padres, nosotros con nuestros hijos. Si un padre o una madre establece una regla para sus hijos, pero recompensa al hijo que viola esa regla y castiga al hijo que obedece a la regla, ¿sería un buen padre o una buena madre? Claro que no. Un buen padre es aquel que cuando establece algo, cumple con lo que dice. Y si le dice a su hijo, si tú haces esto, va a haber castigo. Su bondad del padre, y quiero enfatizar esto, es una manifestación de la bondad del padre o de la madre, castigar a su hijo por desobediencia y por rebelión. Y también es una muestra de su bondad del padre o la madre recompensar a los hijos que hacen lo que es correcto. Y lo mismo sucede en cuanto al trato de Dios con nosotros en nuestras vidas.
Y yo iría tan lejos como para afirmar que incluso el castigo del infierno es una manifestación de la bondad de Dios. Esto suena medio raro, ¿verdad? ¿Cómo? ¿El infierno? ¿La bondad de Dios? Déjeme explicar. El infierno es el lugar que fue preparado para el diablo y los demonios, por cuanto se rebelaron en contra de Dios. Se rebelaron en contra de la autoridad de Dios mismo. Hay pasajes en el Antiguo Testamento que demuestran que Satanás fue creado originalmente como un ángel de luz, como algo hermoso, posiblemente como el líder de alabanza en el cielo. Y su trabajo era demostrar la perfección y la bondad y la santidad de Dios. Pero él tomó la postura de decir, yo también soy importante, yo también soy hermoso. Y él, como líder de un grupo de seres angelicales, se rebeló en contra de Dios y juntamente con él todos esos seres angelicales. Y por lo tanto Dios tuvo que echarlos fuera de su presencia. Y un día van a estar atados para siempre en el infierno. Ahora, Dios no sería bueno si permitiera que la rebeldía fuera tolerada como cualquier cosa, porque la rebeldía, conforme al estándar de Dios, es mala. Y todo lo que es malo, si Dios es bueno, lo tiene que castigar. Es el lugar preparado para todo lo que no es bueno, el infierno. Todo lo que no es santo, todo lo que no es justo, todo lo que es sucio, todo lo que es de rebeldía. Hay un lugar que ha sido preparado para todo eso y toda actitud que proviene del pecado y de la rebeldía. Y ese lugar se llama el infierno. Así que el infierno es una muestra del carácter bueno que nuestro Dios tiene. Y es glorificada la bondad de Dios en el hecho de que Él tendrá misericordia de todos aquellos que claman a Él y que le buscan con todo su corazón. Dios no es injusto de ninguna manera. Dios es bueno. Tan bueno es que Él le da la oportunidad a cualquiera que quiera evitar el castigo eterno. Simplemente tiene que voltear hacia Cristo y clamar a Él. En Hechos capítulo 2, 19 dice, daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y luego dice esto, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dios es tan bueno que Él tiene misericordia de cualquiera, sin importar lo que haya hecho, lo rebelde que haya sido, los pecados que haya cometido. Dios es tan bueno que con tan solo voltear un momento a Cristo, arrepentirse y pedir perdón, poner su fe en Dios, Dios le librará del castigo eterno y le aceptará como su propio hijo. Esa es muestra de la gran bondad de nuestro Dios. Ahora, la bondad de Dios se extiende hacia los que le aman. Acuérdense lo que estamos estudiando, Romanos 11. Voy a leer otra vez este versículo 22 que dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Vamos a enfocarnos en estos últimos minutos en permanecer en la bondad de Dios. Entendemos que Dios es severo con los que cayeron. Aquí está hablando específicamente del pueblo de Israel que rechazó al Mesías y prefirió las tradiciones por encima de Dios,
de su salvación, de Jesucristo, quien es la manifestación en forma humana de Dios mismo. Rechazaron el mensaje de Jesucristo, la salvación que Jesucristo les estaba ofreciendo, y por lo tanto cayeron. Ahora tenemos que tener cuidado, porque así como ellos cayeron en ese tiempo, nosotros también podemos deslizarnos y podemos caer si no permanecemos en la bondad de Dios. Creo que como seres humanos somos muy dados a cambiar la bondad de Dios, el amor de Dios, nuestra relación con Dios por religión. Es uno de los peores errores que el ser humano puede cometer. Cambiar lo que Dios quiso como relación, como intimidad con su pueblo, y cambiar eso por una religión. Una religión en donde solamente se trata de reglas, se trata de seguir ciertas tradiciones o ceremonias, y no se trata de una relación verdadera con el Dios que es totalmente bondadoso. Quiero decirte el día de hoy, Dios quiere demostrarte su bondad. Su bondad no viene a través de religión. Su bondad viene a través de nosotros relacionándonos con Él, desarrollando esa sensibilidad por la presencia de Dios. Nosotros abriendo nuestro corazón como morada para que venga la paloma, el Espíritu Santo, y haga su nido en nosotros. Qué hermoso es pensarlo así. Entonces Dios es bondadoso para contigo. Hebreos nos habla sobre este concepto, habla sobre la advertencia de no caer de la gracia de Dios, pero concluye el versículo 39 de Hebreos 10 diciendo de esta forma: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tú y yo no somos de los que retroceden. ¿Okay? Vamos a mantener eso firmemente plantado en nuestro corazón, como un principio en nuestras vidas. No somos de los que retroceden. Nosotros somos los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y vamos a permanecer confiando en Él, con el enfoque en su presencia durante toda nuestra vida, y vamos a llegar a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Permanecer en bendición es permanecer en la bondad de Dios. ¿Qué significa permanecer en su bondad? Pues Jesús dijo esto, Juan 15, versículos 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es una ilustración muy parecida a la que utilizó el apóstol Pablo. Aquí Jesús está hablando sobre la viña y cómo es necesario permanecer conectados a esa parte principal, el tronco o las ramas principales de donde provienen las demás ramas y llegan hasta los pámpanos. Tenemos que permanecer conectados a Él. Ahora, el apóstol Pablo utiliza, como mencioné hace un rato, la ilustración de un árbol y cómo la rama tiene que permanecer injertada. Nosotros hemos sido injertados en ese árbol cultivado, y por lo tanto, si permanecemos ahí, vamos a seguir con vida. Y también él menciona que tenemos que permanecer en la bondad de Dios. Yo quiero llevarles a la conclusión el día de hoy de que para permanecer en la bondad de Dios tenemos que permanecer injertados en el olivo cultivado. Tenemos que permanecer conectados
a David para que nosotros podamos llevar un verdadero fruto. El sentido de permanecer en este pasaje es más que solamente permanecer, quedar ahí, sino incluye el concepto de morar continuamente en la presencia de Dios. Tener una conciencia plena de que todos los días podemos invitar a Jesucristo, podemos invitar al Espíritu Santo a nuestras vidas, a nuestras circunstancias, a nuestra familia. Y permanecemos en comunión con Él en todo tiempo. Y esto nos ayuda a permanecer, o esto es permanecer en la bondad de Dios. ¿Cómo podemos permanecer en su bondad entonces? Amando a Dios. ¿Tú amas a Dios? Estoy seguro que sí. Si tú tienes amor por Dios en tu vida, eso es permanecer en su bondad. Ser hallados en Cristo es una forma de permanecer en ese lugar de la bondad de Dios. Jamás desconectarnos, jamás soltar nuestra fe de alguna forma. Morar en la presencia del Espíritu, vivir en obediencia con Dios. La naturaleza de Dios es buena. Dios es tan bueno, tan amoroso, tan misericordioso, tan justo. Y esto le lleva a tratar severamente con el pecado, con la maldad y todo lo que Él considera malo o considera como sucio. Tenemos la oportunidad de disfrutar de la bondad de Dios, de disfrutar de su presencia, el resplandor de su rostro, el cual nos rodea y nos llena de toda bendición de lo alto. Recuerda, para disfrutar de las bendiciones de Dios es necesario permanecer en su bondad. Padre, yo te doy las gracias por estos momentos de estudio de tu palabra. Te pido que selles estas palabras, estos conceptos en los corazones de mis hermanos. Señor, queremos vivir con el entendimiento de que tú eres bueno, siempre fiel. Gracias por tu bondad. Te pido que nos ayudes a morar continuamente en la presencia de Jesucristo. Aún en este momento, que venga el Espíritu Santo sobre la vida de mis hermanos y que podamos tener una plena conciencia de tu presencia manifiesta sobre nuestras vidas. Invitamos a la paloma del Espíritu Santo a que haga su nido en nosotros, en nuestra casa, porque queremos vivir en tu bondad y bajo tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Ha sido una bendición otra vez estar juntos. Pues sigamos buscando a Dios por medio de su palabra, por medio de oración, tiempos devocionales y también por medio de conectarnos juntamente con los hermanos de la congregación. Les amamos. Cualquier cosa, estamos aquí para servirles y pues que tengan una excelente tarde este domingo. Gracias. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te
Deja atrás tu vergüenza y empezar. Ven a ella, no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono.